Ahí estamos. Esto así es cuando iniciamos digamos, para utilizar el programa. Y después aquí le vamos a dar crear, que yo supongo que es lo que hiciste. Entonces crear y le decimos que queremos crear desde un archivo de audio, ¿va? Ahí está. Supongo que tú ya grabaste esto. Bueno, aunque no lo hubieras grabado, pero lo ideal es que lo grabes, ¿no? Digamos, también puedes subir, digamos, si solamente dices, pues voy a grabar primero mi voz con mi teléfono, ¿no? Esa opción también es posible. Si acá le damos importar archivos, acá solamente desplegamos la grabación de audio en esta partecita, o sea, solamente lo ponemos aquí, digamos, voy a poner un ejemplo, em, lo tenemos en nuestras descargas, y si yo quisiera solamente ponerlo acá, así, agrego el archivo, ¿no? Pero bueno, tú ya hiciste la grabación y acá nosotros ya tenemos en nuestros archivos, vamos a utilizar esta grabación, esta que es solamente en este momento es bueno, es mi voz, ¿no? Y, ajá, y acá le voy a decir, bueno, este track quiero agregarlo con esta que es mi voz, ¿no? Y ya quedó agregado. ¿Sí ya viste lo que hice? Nada más agregué el track y deslicé el audio. Ahí vamos bien, ¿no? Ahora, tengo que agregar un segundo track. Aquí está el track, ¿vale? Entonces, agrego un segundo track. ¿Tú ya tienes en este momento tu segundo track? Vale. Aquí es donde vamos a poner los efectos de sonido, ¿va? En este segundo track para que se escuchen de manera simultánea con nuestra voz. Entonces, ¿cómo agregamos esos efectos de sonido? De la siguiente manera. Aquí viene este simbolito de música. Entonces en música le damos a dar play. Ahí, bueno, ahí a la nota musical, ¿no? Aquí. Y aquí yo les mencioné, yo he visto, por ejemplo, que esta musiquita de Aimless Journey, o sea, aquí puedes encontrar, aquí hay de paga, que son los que tienen candadito, pero dentro de los que tienen candadito hay unos que no tienen candadito. Esos los puedes utilizar de forma gratuita. Donde yo he encontrado varios es en esta opción de indie, ¿no? Entonces, ahí lo busqué y yo ahí en la opción de indie encontré el que era gratis, o sea, obviamente revisé varios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está este, Make It Last. Entonces hay que revisar uno que no tenga candadito, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que ya tienes este Making Last o hay varios sonidos. Acá hay, por ejemplo, desde danza, bueno, desde country, jazz, africano. O sea, hay que buscar uno dentro de todas las opciones. Yo recomiendo que esta parte de indie, hay dos, yo he localizado dos o tres que no tienen candado, ¿no? Entonces, ¿ya encontraste uno? Ah, bueno, no tiene candado. Pero que no haga la tarea por ti, ¿eh? Que te ayude. Ok. Buenas tardes. Ajá. Es que, sí, es que justamente por eso le recomendé esta aplicación porque acá le va a dejar descargar o sea, toda la duración del podcast, que puede ser hasta 5 minutos. Exactamente. Entonces, para subirla acá es lo que le estaba explicando. Bueno, yo lo que recomendaría es que la volviera a grabar. No sé si ya tenga esa grabación aquí ya como está rojita o no ha hecho Samuel la grabación para que empiece a explicar.
Pero la tiene en el podcast o la tiene en un archivo aparte de audio. O sea, esa grabación es de su celular. O sea, eso es lo que quiero saber. O ya la tiene en el archivo de podcast. Es la grabación. Ah, es que entonces no lo tiene, o sea, no tiene en podcast la grabación. Aquí desde acá puedes hacer la grabación en record. Ujú, les dejo de compartir, ¿vale? Para, para que nos, para que nos pongamos de acuerdo. Para que, o sea, sea como preciso en qué paso estamos. Ujú, ok. Ah, perfecto. Pero lo que le decía a tu sobrino, ¿o sí? Ah, ok, a tu sobrino, es que si ya tienes, si tienes la grabación de tu celular en formato de tu celular o tienes la grabación en la aplicación de podcast. Ah, ok. Ujú, ujú. Ah, ujú. No, después ahí cómo lo vas a pegar, o sea, cómo vas a pegar los minutos, 5 minutos en una sola, ¿no? Entonces, pero nada más es como que compartas pantalla, o sea, ya, ya me mandaste, em, a ver, ok. Mira, si no volvamos a ver, pero ya tienes, o sea, tú ya tienes tu sesión en podcast o ya te registraste, ya puedes entrar. Ok, va. No, 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 o sea, ya tienes o sea, el usuario de podcast. Bueno, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Nada más ahí falta que me compartan pantalla. Ya se logró meter. Ya sufrieron un poquito. No, está bien, pero más que molestes es como también que aprendas tú, ¿no? Porque pues imagina, o sea que sí, pero aparece como una pantallita con un signo de interrogación. N- No, es que estás compartiendo la pantalla del celular, ¿no? Esa es de la aplicación de grabación del celular, de recording, supongo, alguna aplicación de grabación. Es- no, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar otra vez a la aplicación de Podcastle, eh, que se registre Samuel. Les voy a pasar tienes dos dispositivos, ¿no? Supongo que uno de ellos tal vez es una computadora, es otro celular. ¿Qué es? ¿Qué es una computadora? ¿Tien- ¿Tienes dos celulares o una computadora y un celular?
Ok. En la computadora, lo que vas a hacer es eh, copiar y pegar el siguiente enlace, este enlace que te acabo de mandar, en los mensajes. Entonces vas a poder ingresar a, eh, a Podcasto, ¿vale? De la pantalla de la computadora, compárteme o sea, esa imagen. Entonces ponle ahí en donde está, donde abre otra pestaña y ahí copia y pega la liga que te compartí. Ahí está, súper. Ahí donde ya tienes esa, ahí ya lo tienes. ¿Por qué dices que no lo tenías? Ah, ok. Va, no, no hay problema. Aquí yo lo que pasaría es no, está bien. En tu track 1, cambia el orden, cambia primero o sea, nada más moviéndolo, así, o sea, pasándolo, o sea, a- como que haz más, o sea, recorre la música primero, como para atrás. Exacto, cambia, eso es lo que estás haciendo. Haz el switch entre que primero quede tu track de audio de voz y el track 2 sea el de música. Ajá. Y ahora cambia el de música, arriba. Yo lo que hago es que primero lo desplazo hasta atrás, hasta donde se acabó el track de audio, lo paso primero hasta atrás y subo primero el track de la voz de tu grabación. Exacto. Y ahora súbelo así, pum. Nada más, no, 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 así está bien, nada más muévelo tantito para que nada más puedas mover para arriba el moradito. Nada más, así como desplazaste el de música, desplázalo para arriba. Ahí está, súper bien. Pero exacto, ahí tiene que quedar. Listo, ya quedó. Y ya, súper bien. Ahora sí, nada más recorre el track de música. Hasta el inicio, al inicio, al inicio, al inicio. Dice, ya se atoró la compu. Ahí, ahí dile que I got it. Ya le entendí, nada más ya. Y nada más muévelo y ya. Bueno, y así vamos a empezar primerito, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las herramientas para que tú, digamos, primero, o sea, yo lo primero que hago es elijo la parte de esa pieza de música que quiero que sea mi introducción. Normalmente lo que hace el podcast es que al principio empieza con unos 5 segundos de musicalización, después se baja la voz del audio y empieza tu voz, o sea, tu voz queda normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajarle el sonido al audio. Si te fijas, ahí un micrófono, bueno, una como, una diadema, después está un como asterisco y después está el sonido. Hay que bajarle el sonido para que el sonido de la música sea ambiental, no sea, o sea, todo lo que da, ¿no? Yo siempre se lo dejo un 5%, o sea, lo más que se pueda, para que nada más sea ambiental. O sea, ahí bájale el volumen primero. Sí, deja. Ahí está, ya viste. Ahora, pero hay que aumentarle poquito. O sea, ya todo, pero ahora hay que aumentarle poquito, ¿no? Que no lo elimino, pero un poquito nada más, o sea, que quede un poquito de sonido de música. No tan alto, pero ahí un poquitito. Ajá. Ahí está, nada más, ahí, exacto, ahí ya quedó. Nada más que no sé por qué no te deja deslizar
el sonido de la música con el normalmente cuando esa barrita es bien fácil de deslizar, o sea, la barrita de la música es como bajarle el sonido, ¿no? Pero bueno, ahí tu audio va a quedar muy bajito, o sea, muy bajita la ambientación. O sea, yo le subiría un poquito más, pero ahí se le tiene que mover la barrita. Haz de cuenta que lo que haces es moverle. Exacto, así como viste la barrita, muévela. Exacto, ¿ya viste? Ahora súbele todo a la voz. A la voz súbele todo. Y al... Ah, pero aparte no, pero elegiste un sonido que tiene candado. El de tu Ion Blues tiene un candadito, no sé si te estás dando cuenta. A ver, cámbialo por el Instrumental Primary y quita el que tienes ahí. Elimínalo. ¿Cómo lo eliminas? Le das clic y le dices eliminar. No se eliminó el... Pero aparte de eso, bueno, ahorita si quieres te veo, o sea, para que veas lo que se puede hacer con el programita, lo explico en el que yo tengo, ¿vale? Porque, eh, o sea, bueno, siempre y cuando sea uno que sea gratuito, que no tenga candadito, déjame, vuelvo a entrar, este, y ahí ya, de hecho, ya localizaron varios, ¿no? O sea, sí localizaron varios porque ahí le dieron clic a todos los que no tienen, no tienen candadito, tienen ahí ya varias opciones, o sea, ahí ya llegamos, eso está muy bien. Este, bueno, entonces aquí les voy a compartir la pantalla y espero que nada más pueda seguirme en esa partecita, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos tu audio, que es ya tienes que es la música, y entonces acá yo siempre doy un espacio de 5 segundos donde se ambienta el podcast. Entonces, aquí yo le digo, quiero utilizar la herramienta tijeritas, estas tijeritas, y la recorto. Donde empieza digamos, el sonido, yo le digo, mira, quiero que me cortes aquí. Entonces, aquí ya corto mi audio y después quiero, por ejemplo, otra vez utilizar la herramienta tijeritas. Y hasta acá, aquí hay un cambio fuerte de voz. O sea, no sé por qué pasó este cambio fuerte de voz, pero acá podría hacer un sonidito o poner un efecto de sonido en esta partecita, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar. ¿Cómo elimino esta partecita que ya corté? Pues solamente le doy aquí en el botecito de la basura y se va, ¿no? Entonces ya no tengo, o sea, musicalicé la introducción que me sirve que tenga musicalización porque así ambiento mi podcast. Eh, Aquí hay una partecita que se va a sobreponer la musicalización y tu audio. Y después tú tienes un corte que supongo que fue porque subieron varias grabaciones como en partecitas o no sé por qué tienes un pedacito primero y después, después otro pedacito después, ¿no? Supongam- Supongamos que ahí tú quieres hacer una pausa, ¿no? Y le quieres meter un efecto de sonido. Entonces le vamos a poner, acá lo voy a hacer para que se vea, acá yo puedo incluso cortar mi audio, ¿no? Entonces acá le damos igual las tijeritas y supongamos que aquí tú pusiste la introducción y se te olvidó y en tu podcast tu introducción acaba en esta partecita que tienes acá, ¿no? Entonces acá yo puedo darle un espacio y le digo, ah, ¿qué crees? Como hasta ahí fue mi introducción y ya lo del podcast, el contenido va a venir de aquí para acá,
yo le puedo poner efectos de sonido, ¿no? Entonces le puedo poner un boom, ¿no? O por ejemplo, un boom para que sea, esto es algo muy importante, ¿no? O por ejemplo, le voy a poner el efecto de una idea, ¿no? Entonces acá lo que hago es que lo agrego, le digo, agrégame, y aquí está el efecto de la idea, ¿no? Entonces mi idea va a aparecer aquí cuando hace una transición. Entonces, en esta transición, en lugar de que se oya como una donde estoy pegando un audio con otro audio, o sea, si tu sobrino descargara los audios en 5 y los fuera subiendo a la aplicación, ¿no? Este, para que no se oyera tan feo como esa pegada de los audios de un minuto, ¿no? Puede poner un efecto en cada recorte, ¿no? Entonces, bueno, con esta que es aquí en donde SFX, ahí se ponen los efectos de sonido. Sound eh, Function Effect, ¿no? Entonces, eso significa SFX, ¿no? Entonces, bueno, y aquí le pongo un efecto de sonido, en este caso es una idea, ¿no? O sea, como que a mí se me ocurrió una idea brillante. Y después, tal vez, acá donde te digo, hay un cambio de música. Aquí ya está bajita la música y ya me se está preparando la canción para despedirse. Entonces digo, ah, bueno, pues yo quiero de esta música, quiero solamente ya esta partecita que es la despedida, ¿no? Desde cuando empieza a bajar el tono de música, aquí lo que te está diciendo es que ya el tono de música se está perdiendo. Entonces voy a volver a recortar aquí, porque no quiero toda esa pausa hasta acá. Y entonces todo esto, todo lo que resta, lo voy a eliminar. Entonces lo elimino y sí, sí, porque ya estuvo pegando pedacitos a pedacitos. ¿O qué pasó? No, es que 5 minutos es largo, o sea, parece poquito, pero no es poquito, o sea, es un montón em, de sonido ya cuando lo pasas en tiempo, ¿no? Este, Y ahí están, ahí está el efecto de sonido ya, bueno, acá, ¿no? Exacto, exacto, ¿ya viste? Eso. Entonces, ya se van musicalizando y poniendo efectos en cada transición. Y ahora, una vez que ya hayas hecho todo y que bueno, y hay otra cosa súper bonita que puede hacer el programa. Aquí tú ya tienes el audio, pero tú no le has aplicado, aquí aplícale en texto, en esta partecita de texto. Dale. Aquí está el botoncito rojo, después está una flechita para arriba donde dice Upload, después está Generate, Select, que significa seleccionar, está Audio y dale clic en donde dice Text y dale Transcribe significa transcribir y te va y te va a transcribir todo lo que dijiste. Dale clic en Transcribe. Y ahí todo lo que tú grabaste te lo va a poner escrito. Entonces, ese es muy útil porque te ayuda a identificar dónde, por ejemplo, aquí, ahí está. Janet María presenta, a ver, y déjame ver la parte aquí. Vamos, un poquito de la gentrificación de la Ciudad de México, de la María de Bueno, ¿no? No, pero ya viste, o sea, te transcribió, por eso es muy importante, porque, o sea, checa qué tienes en tu podcast, porque ahí, bueno, te lo transcribe. Vamos un poquito a la de la gentrificación de la Ciudad de México, de la María, bueno, hablamos sobre tarará, tarará, no sé qué más sigue, ¿qué pusiste? Bueno, na- bueno, checa antes, o sea, antes em, de que lo subas, checa lo que pusiste en tu audio, ¿vale? No vaya a ser que, se te hayan confundido los minutitos que fuiste recortando, ¿va? Entonces, bueno, esa es una recomendación.
Acá, una vez que tú ya hayas terminado de ponerle los efectos, de poner las transiciones en el audio, que es todo lo que está aquí, tú lo puedes escuchar. O sea, puedes escuchar todo, cómo se va, o sea, cómo va luciendo ya tu audio con los efectos. Aquí le vas a dar play, o sea, aquí aparece como esta barrita. Cuando está al inicio, tú empiezas a escuchar tu podcast aquí. Aquí le das play y empieza la musicalización y después empieza a escucharse si ya está tu voz. Ahora, aquí hay que bajarle al tono de la voz. O sea, no sé si estés viendo mi pantalla, pero se le baja, yo le pongo lo mínimo, o sea, le pongo casi un 10%. Ahí está, ahorita lo tengo en 9%, que está muy bajito y acabas viendo del 100, o sea, para que o sea, solamente sea un efecto de sonido, no sea un efecto donde lo más importante sea que se escuche el sonido, ¿no? O sea, aquí el punto es que se escuche tu voz, entonces yo siempre le pongo 100% voz, el 10% de la ambiental, bueno, de la música, y después empieza a sonar. Por ejemplo, la que le... Ajá, ajá. Ah, exacto, ahí vamos. Entonces ya, digamos que esa parte ya quedó, ¿no? Clara. ¿Cómo es que ya lo tiene? Él lo vuelve a escuchar. O sea, mi recomendación es que le dé play y lo vuelva a escuchar y vean si el audio dice lo que él quiere decir, ¿va? Entonces, listo, ya quedó. De aquí, eh, están, les estoy compartiendo pantalla, no, están ustedes en su pantalla. De aquí nos vamos. Hay una flechita negra que dice como para abajo. Está en la esquina superior em, derecha. Exactamente. Ahí le damos el formato de importar y ustedes le van a decir que lo van a importar en MP3. Les dice MP3 de 128 kilobytes. Y le dan clic ahí, le dicen que sí, que lo exporte y le dan exportar. Abajo hay un export. Solamente les va a permitir descargarlo una vez, por eso les digo, o sea, no lo estén, o sea, no lo vayan a querer descargar una, dos, tres veces. Entonces, por eso, primero hay que checar que ya me quede la versión final, porque una vez que ustedes le van a dar aquí en MP3 de 128 kilobytes y ya les dice em, que lo exporten. Ah, ok. Es que solamente por cuenta te deja exportar el proyecto. Entonces, o sea, la solución para hacer eso es que tengas un correo diferente y te registres una cuenta. Ujú. Y para que lo puedas descargar, si lo descargas más de una vez, no te lo va a permitir porque solamente te permite hacer una descarga y es por proyecto. En- Pues en la misma aplicación, pero en otra cuenta y pasar los audios y el video y todo eso. Y ya una vez que acabes, o sea, nada más que ser consciente que es por cuenta, es una descarga. O si lo descargó dos veces, bueno, no sé cómo le hizo, pero normalmente es una descarga por cuenta, ¿vale? O sea, por correo electrónico. Entonces, y cuando ya esté terminado y editado, por eso o sea, por eso el comentario de antes de que lo vayan a descargar, mi recomendación es que lo
escuchen, o sea, vean, ah, ya quedó con la música, ya quedó con el efecto, ya se puede escuchar todo de corrido completo, o sea, ya esta es la versión final que yo quiero ya exportar. No, o sea, sería en una cuenta de Gmail o la que tengan y exportarlo. Y ahora sí vámonos a lo de Podbean, ¿les parece? ¿Eso ya quedó claro entonces? Súper. Entonces vámonos a la parte de Podbean. Este, la aplicación se llama Podbean, ¿no? Es, este, este es, ajá, ¿ya la tienen o se las paso otra vez? Ok, va, se las paso otra vez. Esta aplicación esta aplicación solamente es para subir el audio. No, no hace otra cosa que, ya una vez que lo exportan y tengo el audio, es para que lo suba a redes, ¿no? O sea, ahí lo que estoy haciendo es publicar mi podcast, ¿no? Para que yo lo pueda escuchar en Spotify o en alguna, digamos, aplicación de difusión de contenido. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijeron? Ah, bueno, usted, ok, ¿ustedes ya entraron aquí o no? Ah, súper. Ya, bueno, entra a tu cuenta ahí donde dice Samuel Campo. Ok. Y después, llévete a my account o my profile. Ahí está, bueno, my account debe de estar o sea, donde está tus datos de tu cuenta, ¿no? Y después, nada más quiero cerciorarme que sí tengas la aplicación, la versión free, bueno, gratis. Entonces, solamente entra a tu cuenta, hay my account, que es tu cuenta. Ajá, ahí es mi cuenta. eh, continuar con Google, ajá. Te registraste de tu cuenta de Google, ¿no? Ajá, súper. Entonces nada más. Así es la de Samuel. Ajá, la de Samuel. Súper. Este, vas a entrar ahí a la aplicación y una vez que entres vas a tener varias opciones, que es lo que quiero o sea, confirmar es que sea Podbean Basic Free y no, o sea, este, sea una versión así como de paga, ¿no? Nada más, ¿Sí te registraste o no te has registrado? Te deberías de registrar porque debes de tener, ahí dice que sí reconoce tu cuenta, pero es my account. No, 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 pero esa no es ahí. O sea, vete a profile, bueno, si no puedo acceder a my account, vete a profile. Ah, ya, está bien, ahí ya está súper bien. Ahora vete a la que dice ahí mismo donde estaba my account, vete eh, mm, ahí mismo, antes está profile, dale clic en profile. Súper, ahí está bien. Listo. Si te fijas, no tienes nada. Ahora, create, ahí, espérame, ya te pasaste. Create, o sea, your podcast now. Ujú. Bueno, primero dale clic ahí para que veas. Ahí se va a subir el podcast, exactamente. Y ahora sí, eh, acá, por ejemplo, en Podbean, esto antes en mi cuenta no estaba, pero tú puedes hacer tu podcast desde ahí. Eh,
Entonces, puedes hacerlo desde crearlo. Antes solamente te daba la opción de publicarlo, pero ahora ya lo puedes crear y publicar, ¿no? O sea, es algo nuevo. O sea, esto va cambiando em, muy rápido, ¿vale? Yo antes usaba Podcastle con Podbean porque no te permitía crearlo, solamente te permitía publicarlo. Este, bueno, dale clic en Podbean, o sea, nunca, o sea, es eso, esa no te creas que tiene mucha historia. Este, vamos a ver, ¿no? Ah, get Mm, mm, ajá, o en nuevo episodio. Más bien en nuevo episodio. Hasta arriba está un nuevo episodio. ¿Ya viste cómo entendí? Ajá, ahí dale entendido. Y a donde está el nuevo episodio, ahí no. O sea, ahí está, mira, generar, ahí va. Ahí dice, consulta nuestra guía de grabación o generalos con el iVoice. O sea, aquí tienes que aplicar una IA que se llama Voice. Yo por eso, espérame, yo por eso, y aquí está el tutorial. Esto lo acaban, no tiene mucho que lo hicieron, ¿eh? O sea, y te dice, bueno, pues transcribes y haces esta cosa de Podbean y lo haces así como está, lo que está, supongo que lo están revisando donde dice Podbean, ahí lleva tu calidad de tu podcast al siguiente nivel. Reducción de ruido, contar palabras, tarará. ¿Quieres saber más? Y te da el tutorial. Pueden hacerlo si lo quieren hacer para grabarlo, seguir el tutorial y hacerlo directamente en Podbean, ¿no? Lo que yo hago para que sea más fácil es que una vez que descargo de Podcastle el audio, le pongo aquí subir archivo de audio, en la opción aquí de subir archivo. O sea, no lo creo, sino que lo subo. Ya, ya con los efectos, ya con todo, lo subo ahí y ahí le doy subir archivo de audio. Supongo que en algunas de las descargas que tú tuviste, debiste ya tener una descarga de audio. Entonces, a ver, dale clic en subir archivo de audio, por favor. Y ponle ahí, no sé, el que Project 1 o no sé cuál borrador quieras subir, pero ahí dale. De acuerdo. Entonces, y ahí le pones el título. Podcast Geo, o sea, un nombre, gentrificación, no sé, o geogentrificación, ¿no? Para que no sea podcast, sino geogentrificación. Ahí está. Y le quitamos el podcast. Nada más ponle geogentrificación. Ahí después le pones un resumen. Soy Samuel, em, estudiante de Relaciones Internacionales. Voy a hablarles sobre gentrificación en la descripción, ¿no? Aquí. Este, ahí nada más algo breve que te presentes y que sepamos de qué trata el podcast. Ujú. Y después abajo, vete, bueno, ya una vez que te presentas y dices de qué vas a hablar, bájate más ahí. Ahí puedes cambiar tu imagen, pero ahí ya la pusiste que es la de tu usuario, ¿no? Puedes cambiar la imagen que tú quieras. Y más abajo, em, ahí le damos publicar ahora y ve lo que pasa. Se publica y aparece, ya está publicado. Abajo, bueno, ahí va, ahí abajo. Este, ahora vete otra vez aquí a donde dices en el panel como color negrito están episodios. No en exacto, ahí. ¿Ya viste? Y está publicado, ya lo puedes escuchar y compartir. Y yo lo que quiero, por ejemplo, es darle clic en ese archivito, en donde dice publicado. Ahí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ya está publicado, debería de... A ver, dale a actualizar. Tu, 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 tu.
ahí está, ¿no? Y las redes, o sea, si quieres, bueno, nada más para saber que ya se publicó, em, está la URL del episodio. Copia esa liga de URL del episodio. URL del episodio, esa mera. La de en medio, la que está. Tú puedes usar cualquiera, ¿eh? O sea, realmente cualquiera de esas tres. Este, la URL del episodio, esa. Y ahora pásamela por los mensajes. Y ya, esa es la publicación. O sea, la publicación realmente no es difícil. ¿Qué pasó? Ah, no, pero obviamente que lo van a tener que reemplazar por el bueno. O sea, van a tener que hacer todo lo que hicimos, pero con el bueno. No, 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 que yo digo o sea, no, pero está súper bien. Bueno, pero ya vio tu sobrino que no es tan difícil la publicación, ¿no? Y la ventaja es que yo ya lo estoy escuchando, ¿no? Sí, yo ya lo estoy escuchando. No, o sea, si no, o sea, ajá, discúlpame por interrumpirte. Creo. No, vas bien, o sea, de hecho, yo creo mucho en las clases de recuperación. Normalmente yo he conocido a muchos estudiantes que en las clases de recuperación los alumnos que más se retrasan en el logro educativo son estudiantes, digamos que están ya, o sea, es su primera carrera y dejaron de estudiar un periodo muy largo, o sea, dejaron la prepa y esta es su primera carrera. Son estudiantes que estudiaron su primera carrera, pero ahorita están ingresando a estudiar una segunda carrera, pero ya primero en el sistema online, usando un montón de aplicaciones y tecnología, este, que esa es la ventaja de estudiar en el sistema online y en la Rosario Castellanos, ¿no? Este, y la otra es personas que trabajan y estudian, entonces a veces no les da la vida para estar trabajando y estudiando y son jóvenes, pero tal vez pues no pueden dejar ni de trabajar, ni tampoco, pues ahí van como medianamente llevando la carrera, ¿no? Los los cursos de recuperación son para que justo, o sea, a mí, o sea, bueno, yo no debía decir esto, pero con que tú entregues esto ya publicado como lo hicimos, lo que ya ahorita me mandaste, yo ya te aprobaría el curso, ¿no? Este, porque hubo mucho esfuerzo detrás, ¿no? O sea, de que hicieras la grabación, de que la subieras, de que la completaras, de que hicieras la revisión de los textos. Eso fue lo más difícil, ¿no? Pero vas a ver, o sea, si terminas de editar con música y todo tu podcast, que ya es la cerecita del pastel, vas a escucharla, la versión, y no solamente te va a servir para esta materia, sino te va a servir para las otras materias. Y el tiempo que invertiste, que van a ser 2 días en estar aprendiendo a usar las aplicaciones, va a ser el tiempo que te vas a ahorrar cuando tengas que hacer lo mismo para otras materias, ¿no? Entonces, o sea, y ese es el plus de tus cursos de recuperación, porque o sea, ahorita tuviste una clase personalizada para aprender a utilizar esas aplicaciones, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, a veces no se valora lo que es estudiar en la Rosario, de que tienen un profesor, o sea,
demás sistemas de universidad online, nunca ves al profesor. O sea, todas las instrucciones son por correo, entonces arreglas tú solo y a ver qué aprendes, ¿no? Este, aquí tienes docentes que te apoyan, que les puedes preguntar dudas, que si no preguntan los profesores, pues ya o sea, que los estudiantes, ya, o sea, dices, pues yo quisiera sacarle las dudas y las preguntas, ¿no? Pero no preguntan a veces, ¿no? Entonces, tienes la ventaja de eso. Entonces, yo creo que, o sea, el trabajo que ahorita me presentaste, ya que dijiste, ese ya quedó bonito, este, o sea, ya está muy bien, ¿no? Ahora, si queremos de un muy bien a un excelente, ¿no? Yo no creo que es vanidad, sino es un proceso de aprendizaje, que tú estás invirtiendo en que quede, o sea, súper bien. Y si lo ves de la grabación que haces, o sea, de la grabación rudimentaria que haces con tu celular, a la que vas a terminar haciendo, te vas a dar cuenta que hay una diferencia abismal, ¿no? Bueno, yo siempre les comento con mis estudiantes, yo tengo estudiantes que, o sea, igual en los cursos de recuperación los encontré. Vimos cómo hacer un podcast, el guión, todo lo que hemos estado viendo. Revisamos todos los contenidos de la asignatura. Después aprendieron, o sea, porque hacer un podcast lo vas a encontrar en segundo semestre, en tercer semestre, en cuarto semestre, en 1 o 2 materias al semestre. Em, y ya cuando me dice, no, profesora, ¿qué cree? Dice, yo ya soy súper experto, ya me enseñó eso, pero ahora yo ya utilizo estas otras cosas. Empezó a hacer más como el diálogo en el podcast, o sea, donde o sea, un familiar le ayudaba como si fuera en una entrevista y el experto, ¿no? Y, o sea, fue como mejorando así como toda su edición, hasta que para mí fue sorprendente. Dice, ¿qué cree? Tengo una cuñada que ya terminó su carrera, es ingeniera, que no sé qué. Dice, ya escuchó mis podcasts y dijo que si en su trabajo le pusieron a hacer uno que si le ayudaba, ¿no? Entonces, y dice, o sea, yo que no sabía, o sea, o sea, él me dijo, dice, es que yo que estaba bien piedrita, ¿no? Dice, fue muy bonito ese proceso, justo para eso, para que lo veas y que veas que realmente el acceso a las tecnologías, a la IA, ¿no? Yo le llamo herramientas, pero la IA, ¿no? Eh, realmente es relativamente sencillo. Claro, el inicio y quitarte el miedo y empezar, o sea, es lo más difícil, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya logramos todo, ¿no? Ya saben el caminito, es, yo creo que lo vas a hacer sin problemas la publicación. Este, la grabación va a quedar por si la quieres consultar. La voy a partir en dos partes, ¿no? La parte de la aplicación, o sea, donde solamente te explique esta parte y lo que vamos a ver a continuación, que es los contenidos de la unidad 3, ¿no? ¿Te parece? Vale, entonces ahora sí vamos a empezar la clase. Listo, qué bueno que ya logramos la publicación y ya tienes ahí tu primer podcast en en espera, ¿no? Bueno, eh, vamos a revisar el día de hoy el módulo 3 de la asignatura de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a revisar lo referente a las actividades económicas y población, ¿no? Hemos hablado de la geografía en general, de la geografía física y de la geografía humana como dos grandes vertientes de esta geografía, ¿no? Y por qué la geografía es un elemento fundamental para analizar, pues, nuestro entorno, ¿no? De manera específica, esta unidad 3 de las actividades económicas y la población analizamos lo referente más a la rama de la geografía humana, ¿no? Ya nos preocupamos por el clima, las montañas, los lagos, los ríos, la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera, la corteza terrestre, ¿no? Em, Ahora vamos a preocuparnos por cómo se caracteriza a esa población que analiza la geografía humana, ¿no? Para eso vamos a ver todos estos temas, ¿no? El día de hoy. Primero, este módulo tiene el objetivo de que ustedes pues sepan
pues, ¿qué pasa con la dimensión económica y de población en los territorios? ¿Vale? Entonces, lo que se quiere saber, pues que ustedes aprendan a, por ejemplo, reconocer que en términos económicos, las actividades económicas se dividen en sector primario, secundario y terciario. Ahora, ¿qué es un sector primario? Pues nosotros siempre que hablamos del sector primario, pues es actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿no? ¿Y por qué son primarias? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, produciendo maíz, que es una actividad agrícola, pues lo que hago es sembrar y lo recolecto directamente de la tierra, ¿no? Cuando yo em, voy a pescar, pues lanzo mi red o lanzo mi pesca, ¿no? Eh, y lo recolecto de manera directa, o sea, del recurso, eh, los seres humanos lo recolectan, ¿no? Entonces, no hay un proceso industrial entre esa recolección, ¿no? Por ejemplo, la ganadería, o sea, lo alimento a mis vaquitas, ya que están gorditas y me las como, ¿no? Entonces, eso es, o la producción de leche de las vacas, extraigo la leche y la consumo. Entonces, las actividades económicas primarias están muy relacionadas con esa situación, ¿no? Tengo los recursos naturales, hago uso de esos recursos naturales y tengo un producto, que puede ser la leche, que puede ser el maíz, que puede ser, digamos, los elotes, ¿no? Tenemos muchas actividades económicas primarias, principalmente relacionadas a la alimentación, ¿no? Sí. Eh, Después tenemos el sector secundario. En el sector secundario, lo que diferencia al sector primario es que aquí ya se pasa por un proceso de industrialización, construcción o fabricación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo ya, digamos, a, em, por ejemplo, en los coches, ¿no? Los coches pues necesito agua, necesito láminas, ¿no? Necesito plástico, necesito motores. Entonces, em, en México, por ejemplo, la manufactura de autos es una actividad fundamental, ¿no? Una de las más importantes plantas de producción de autos en México está en Aguascalientes, es la Nissan, ¿no? De Aguascalientes. Entonces, esa es una actividad, la manufactura, que pertenece al sector secundario. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Compran insumos, con las máquinas los transforman, en este caso en esa ensambladora, y es ensambladora porque ¿qué se encarga? Llegan todos los productos importados, lámina, motores, chips, y lo que hacen es armar el producto, ¿no? Y el producto final es un auto. Entonces, esto, y para llegar a ese auto, pues necesitan robots, necesitan personas que estén pintando las carrocerías, ¿no? Que vayan ensamblando ese auto. Eso pasa por un proceso llamado de industrialización. Todo producto que pase por un proceso de industrialización, pues pertenece al sector económico secundario. O sea, y eso pasa por casi todo, ¿no? Es un proceso de industrialización. Por ejemplo, esta agua podría ser el beberla, si la bebo solamente del río, este es un recurso primario. Pero esta agua, cuando nosotros la compramos, la agua purificada, pues pasa por una planta, bueno, debería de pasar por un proceso de tratamiento, después envasado, etiquetado y la ponen en los camiones repartidores de determinada marca o empresa. Ahí ya es un proceso industrial, ¿no? Hay un proceso que se da dentro de una industria o una fábrica. Así tenemos muchos ejemplos. O sea, tenemos un proceso de, esta es una computadora, entonces aquí, pues obviamente pasa por un proceso de ensamblado, ¿no? Entonces hay un proceso industrial detrás. Entonces todos esos productos, o sea, tenemos muchos ejemplos alrededor de nosotros. Por ejemplo, yo tengo este que es un dulce, este también para producir este dulce se pasó por un proceso de fabricación industrial, ¿no? Este,
Ahora, después de esos servicios, bueno, de ese sector de actividad económica, viene el sector de actividad terciario. El terciario son servicios y comercio. Entonces, el comercio está desde el tianguis que se pone aquí en la esquina de mi casa, ¿no? El señor repartidor de tamales pertenece al sector comercio, ¿no? Hasta, por ejemplo, los supermercados, los grandes distribuidores mayoristas pertenecen al sector comercio. Todo lo que sea un intercambio de mercancías, las personas que lo venden no necesariamente lo producen, pero sí lo comercializan, ¿no? Para comercializarlo, pues esa persona tiene que comprar y después vender, ¿no? Ahí hay un proceso de comercialización. Esa es una parte del sector terciario. Otra parte importante del sector terciario son los servicios y, por ejemplo, el servicio educativo que tú ahorita por ejemplo, en Rosario Castellanos, yo estoy prestando un servicio educativo. No hay un docente que vende el conocimiento y recibe una remuneración por eso. Me encuentro en el sector servicios, porque mi conocimiento tiene materialidad. O sea, sí, no, tal vez tiene materialidad, si tengo publicaciones, si tengo artículos, em, pero, o sea, lo que está pasando, este intercambio, pues difícilmente se puede materializar, pero por ejemplo, ahorita ya logramos que se publicara un podcast, ¿no? Entonces, ese diálogo, ese servicio que yo estoy dando, pues obviamente que tiene productos. El producto es que pues los estudiantes terminen sus carreras, las concluyan. Entonces, el servicio educativo está también dentro del sector terciario, pero así hay como otros servicios. O sea, actualmente muchas personas trabajadoras pertenecen al sector servicios. Trabajan en la banca, trabajan en la tecnología, las personas que trabajan en empresas como Telcel, como Telmex, ¿no? Todos ellos están prestando un servicio en el sector de actividad económica terciaria. Se dedican a la comercialización y a la prestación de servicios tangibles e intangibles, ¿vale? Entonces, hasta aquí, espero que ya haya quedado clara la división de los tres grandes sectores de actividad económica, ¿no? Hay diferentes sujetos en la macro y la microeconomía. En la macroeconomía, ven en la materia de teoría económica que existen sujetos económicos. Uno son los hogares, después vienen las empresas y el gobierno. Entonces, en general, tenemos tres grandes, digamos, sujetos, ¿no? De em, sujetos a la economía de mercado, ¿no? Que participan en esa economía de mercado. Los hogares participan en la economía de mercado cuando realizan intercambios. O sea, cuando ustedes van y compran desde un chocolate hasta pan en las panaderías, todo el tiempo pues están consumiendo, ¿no? Entonces, al consumir y comprar, los hogares participan en la economía de mercado, por eso son agentes económicos. Pero también cuando las personas que viven en un hogar salen a trabajar y prestan un servicio en cualquier de los sectores de actividad económica, o sea, si son agricultores, si trabajan en una manufactura o si prestan un servicio, o en el caso es que en mi caso que es el educativo, yo estoy trabajando y por ese trabajo percibo una remuneración. Entonces, los hogares pueden participar como agentes económicos porque tienen población que trabaja y pues consume, ¿no? Después lo mismo pasa con las empresas. Las empresas también producen y consumen, ¿no? O sea, para que se lleve a cabo el ensamblado de un automóvil, pues deben de llegar varias piezas, varios recursos, las láminas, los chips, ¿no? Eh, en las ensambladoras, pues ensamblan el auto y después este auto sale al mercado. Entonces, cuando entra, pues entran en partes, cuando sale armado, pues tiene un mayor precio, ¿no? Y por eso la industria tiene una ganancia, ¿no? O las empresas tienen una ganancia, porque se le agrega
lo que se llama valor agregado al producto, ¿no? Entonces, ya cuando está acabado y terminado, ¿no? Este, bueno, y también, entonces, esas empresas que están generando puestos de trabajo, que están generando bienes y servicios para que sean ofertados en el mercado, pues son parte de los agentes económicos. Después viene el gobierno. El gobierno también compra y produce, ¿no? El gobierno, pues cuando compra los uniformes de sus empleados, cuando, por ejemplo, firma convenios con empresas que le brindan tecnología, ¿no? Cuando compra papelería, compra utilería, está gastando, ¿no? Está consumiendo. Y produce, por ejemplo, pues imagínense qué pasaría si no hubiera personas que trabajaran en el SAT, ¿no? O sea, cómo se iban a recaudar los impuestos. O sea, cómo íbamos a saber, por ejemplo, en Profeco, de cuál es el mejor producto, ¿no? Cómo íbamos a saber, por ejemplo, en el INEGI, sobre los datos, ¿no? ¿Cómo íbamos a ver cuántos somos si no hubiera un censo de población? Si la Secretaría de Economía no recopilara las estadísticas básicas de la economía mexicana, pues, este, pues tampoco sabríamos qué pasa con la inflación, cuál es cuánto el porcentaje de exportaciones que van de México a Estados Unidos, ¿no? El 80% de nuestras exportaciones del sector primario, porque México tiene digamos, una agricultura de exportación bastante amplia, ¿no? Se exporta principalmente a Estados Unidos y incipientemente cada vez más a Canadá, ¿no? Entonces, bueno, los tres agentes económicos más importantes son los hogares, el gobierno y las empresas. Estos tres agentes importan porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la pandemia, cuando se cerraron muchas empresas. Lo que pasó cuando se cerraron muchas empresas, en automático, ¿qué pasó? Pues las personas de las empresas, al cerrarse y al quebrar, despidieron a sus empleados, ¿no? Entonces, si no hay empresas, pues tampoco hay puestos de trabajo, ¿no? Si no hay trabajadores, pues ¿quién va a trabajar en las empresas? Si no hay trabajadores en el gobierno, pues ¿cómo se va a mover toda la burocracia? Entonces, estos son sujetos económicos tanto en términos macro como en términos microeconómicos. Entonces, con esto yo espero que ya haya quedado claro, pues que estos agentes económicos tienen una función, ¿no? Em, y pues ayudan básicamente a qué? A dos cosas. Primero, estos agentes económicos participan en la economía, ¿no? Aquí al final, esta economía sabemos que hay un desarrollo económico, desarrollo económico, si nosotros sabemos cuántos bienes y productos finales se producen y se venden, o sea, cuántos bienes y productos finales México vende a otros países y México importa a otros países, ¿no? ¿Eso por qué importa? Porque la diferencia entre las importaciones y las exportaciones me permite saber si yo consumo más de lo que vendo o vendo más de lo que consumo, ¿no? Em, lo ideal de un país es que venda más de lo que consume para que pueda, pues, tener un mayor crecimiento económico. Em, en el caso de México, desde principios del siglo XXI, pues estamos en un estancamiento económico. México no produce más de lo que consume, sino que solamente salimos tablas casi todos los años, ¿no? A pesar, y esto es algo digno de estudio, a pesar de que pues exportamos muchísimo e importamos muchísimos materiales, pero la gran paradoja del desarrollo del caso mexicano es que exportamos, eh, digamos, bienes del sector de actividad primaria e importamos productos manufacturados, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa?
pues los productos ya industrializados, manufacturados, tienen un mayor valor agregado que los productos provenientes de el sector agrícola, ¿no? Entonces, a México, pues, le ha faltado invertir en generar más empresas, generar mayor transferencia de tecnología para lograr que se produzcan bienes, mercancías más sofisticadas o industrializadas. Imagínense, ¿qué valdrá más? ¿Un kilo de jitomates o una laptop que viene de una marca Apple? La empresa tiene sede en Estados Unidos y pues vean, chequen en internet más o menos cuál es la diferencia entre un kilo de jitomates y una computadora Apple, ¿no? Entonces, obviamente, en esta computadora, o sea, sí hay una mayor inversión en tecnología, en los insumos, pero también el precio, pues es una diferencia muy elevada, ¿no? Bueno, yo espero que ya haya quedado claro con esto. Entonces, aquí y esta diferencia entre cuando no hay tanta tecnología, cuando la población no tiene una educación o un logro educativo alto, pero con una educación de calidad, es decir, que las personas realmente aprendan, pues tenemos algunos problemas como el subdesarrollo, ¿no? En la década de los 70, México y Corea del Sur tenían niveles parecidos en términos de desarrollo económico. Em, la gran pregunta o el análisis para la economía mexicana fue decir, bueno, pero si Corea también tenía pues poca población, pero su población estaba poco escolarizada, pero tampoco tenía un gran crecimiento económico. ¿Qué hizo Corea que México no hizo en estos poco más de 30 años, ¿no? 40, no es cierto, 50 años. Corea hizo un plan de industrialización y lo primero que hizo fue obligar a su población o sea, que lograra una educación mínimo a nivel licenciatura. Entonces, el promedio de educación en Corea es muy alto. La mayoría de las personas logran acceder a al menos una licenciatura. Después, cada vez las personas de allá, pues no solamente estudian una licenciatura, sino estudian un posgrado. Más allá de eso, las licenciaturas tienen un sistema en donde el sistema educativo se conecta muy bien con que esas personas vayan a hacer prácticas o se inserten de manera muy rápida, muy breve, y de hecho incluso antes de terminar sus carreras al mercado de trabajo. Entonces, esa inserción muy rápida al mercado de trabajo, pues hace que esas personas pues estén produciendo, ¿no? Pero no solamente que produzcan, sino que se capaciten a lo largo de su vida. Entonces, em, si tengo más personas que están más educadas, que están activas económicamente dentro de la economía formal, me están generando valor, ¿no? Y también esas personas pues empiezan a crear inventos, ¿no? Empiezan a generar empresas. Entonces, todas estas cosas fueron las que pasaron y cambiaron. Actualmente, si ustedes revisan todos los indicadores económicos entre Corea del Sur y México, Corea ya no es más un país en vías de desarrollo, es un país desarrollado. ¿Cuáles son las diferencias? Pues sus mayores logros educativos de su educación, su mayor poder de compra, ¿no? De la población en general, el acceso a un mercado de trabajo formal, el acceso a la seguridad de su población, em, el, o sea, que hay industrias especializadas, por ejemplo, en tecnología, en diferentes rubros, ¿no? En medicina, en salud, en belleza, ¿no? O sea, no sé si ustedes hayan escuchado en redes sociales, pero así como en algún tiempo muchos productos de belleza venían de Francia, en el caso de Asia y, y cada vez más alrededor del mundo, hay muchos productos desde cremas, cosméticos que vienen de Corea, ¿no? Hay una gran industria dermatológica ahí, ¿no?
También no solamente eso, sino en tratamientos médicos, o sea, en cuestiones que se ha avanzado con tecnología de punta, ¿no? Entonces, en muchas áreas, o sea, desde la producción de música, ¿no? Hasta, lo digo por los K-pops, ¿no? K-pops, hasta cuestiones de genética e ingeniería. Entonces, bueno, y eso se logró durante, pues, estos 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuáles? O sea, los países normalmente en subdesarrollo, pues, tienen, em, digamos, un logro educativo em, menor a la universidad. Hay una gran participación de la economía informal, ¿no? En el caso de México, poco más del 60% de la población pues trabaja en el sector informal, ¿no? Es decir, no paga impuestos, pero tampoco recibe seguridad social. Las personas se encuentran en trabajos, digamos, puedo tener la licenciatura, pero esa persona que tiene licenciatura trabaja tal vez como cajero o trabaja en, en una actividad, no sé, taxista, ¿no? No sé si han visto los memes de donde dice, si no te pones a estudiar vas a terminar como esa persona que está ahí, ¿no? Y dice, oiga señora, disculpe, yo tengo doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A eso se le llama que las personas están trabajando cuando tienen una cualificación mayor, pero su cualificación mayor no se ve reflejada en su acceso al mercado de trabajo. Y ese mercado de trabajo puede ser que no tenga acceso por diversos motivos, ¿no? Porque digamos que en la universidad siguen teniendo un plan de estudios no, que no está tan interconectado con el acceso al mercado de trabajo, porque la economía del país subdesarrollado no requiere a personas altamente calificadas, y entonces sea más fácil que un albañil encuentre trabajo a que una persona que estudió pedagogía, ¿no? Encuentre trabajo, a que una persona que estudió un doctorado encuentre un trabajo. ¿Por qué? Porque pues no necesito un conocimiento tan especializado si mi economía está basada principalmente en las actividades económicas primarias, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones por las cuales México y otros países, pues se dice que también estamos en la trampa del desarrollo, ¿no? Em, esa trampa del desarrollo, primero, hay una gran desigualdad entre las personas que menos tienen y los que más tienen, ¿no? México es uno de los países más desiguales en América Latina. eh, y esto pues hace que muchas personas pues estén en condiciones de pobreza, ¿no? Respecto a, eh, a la pobreza, pues tenemos que las personas que viven por abajo de $2 diarios, esto quiere decir como 40 pesos o 50 pesos máximo, o sea, menos de eso, diarios, están en una situación de pobreza alimentaria, no están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no tener los suficientes recursos para alimentarte, esto es una cuestión bastante grave. Se supone, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, pues se tenía que tener el objetivo del hambre cero. Sin embargo, ningún país casi del mundo ha logrado que pues ya no haya personas en condiciones de pobreza o de pobreza alimentaria específicamente. O sea, que no tengan al menos para comprarse alimentos, ¿no? Particularmente en México, eh, si bien no nos encontramos en pobreza alimentaria toda la población, sí tenemos algún nivel de pobreza multidimensional. El 58% de la población se encuentra en condición de pobreza, un nivel de pobreza en México. Imagínense, o sea, lo que impacta, no sé si sea el número, ¿no? Que 58% de la población de este país esté en algún nivel de pobreza, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de pobreza? Pues que no tenga para comer, que no tenga casa propia, que no tenga acceso, o sea, que tal vez pueda rentar una casa, pero tal vez no tenga acceso a la seguridad social, ¿no? Que no, bueno, que rente una casa porque no tiene una propiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, em,
Hay muy pocas mujeres que tienen una titularidad, un título de propiedad en México. La mayoría de los títulos de propiedad se dan a los hombres y esa desigualdad no se ha batido, ¿no? De ahí, de las personas que tienen acceso a un trabajo formal, estamos hablando de cerca del 40% de la población, no todos tienen una casa propia, ¿no? Sino la renta. Entonces ahí también el no tener una casa o una casa propia y que tengas que rentar, pues estás en una condición, digamos, de pobreza. Porque ¿qué va a pasar cuando llegues a ser una persona adulta y no hayas tenido un patrimonio? Entonces, pues inmediatamente vas a hacer y digamos que por algún motivo pasa alguna eventualidad, te quedes sin trabajo y no tienes seguridad social, pues obviamente que ¿qué va a pasar? Eh, pues vas a caer en una situación de pobreza, ¿vale? Entonces, como vieron, pues hay diferentes formas de analizar la cuestión de la pobreza. Después, en términos de eh, tomando las cuestiones económicas, existen grandes bloques regionales, ¿no? Tenemos las regiones centrales, las regiones de transición ascendente, las regiones fronterizas de recursos y las regiones de transición hacia abajo, ¿no? Aquí las regiones centrales nos dicen que son pues concentraciones urbanas e industriales con altos niveles de tecnología, capital, trabajo y altas tasas de crecimiento. Un ejemplo, por ejemplo, de estas regiones pueden ser los tigres asiáticos, ¿no? Aquí están un ejemplo de los tigres asiáticos. Son una región central. O sea, ¿qué pasó en la pandemia cuando los chips no vinieron ni de China ni de Taiwán? Pues, oh por Dios, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque en esa región se concentraba el 100% de la producción de microchips para casi todos los autos del mundo. Entonces, eso es una región central, ¿no? Un buen ejemplo de una región central. O sea, es em, una región sin la cual, o sea, si le pasa algo a esa zona, pues se paraliza prácticamente, por ejemplo, mucha producción de autos se vio paralizada solamente porque no había microchips, pero los microchips se utilizan en las computadoras, se utilizan en los celulares, o sea, muchas de estas cosas. Por eso todos estos productos se encarecieron en la pandemia, ¿no? Eh, Ustedes vean la misma computadora y una computadora, si quieren, más chafita, o sea, después de la pandemia, eh, costaba más cara que antes de la pandemia, ¿no? Y esto se debe a la escasez de microchips. Después tenemos la región de transición ascendente. Dice aquí, influida crecientemente por las regiones centrales, se caracteriza por la inmigración, el uso intensivo de recursos y el crecimiento económico constante, ¿no? Em, Aquí, ¿qué pasa con una región de transición ascendente? Pues si esta región crece, ¿qué va a pasar con sus vecinos? Pues sus vecinos que están por acá se van a querer ir o migrar, ¿no? No sé si ustedes hayan visto con lo de las marchas de la gentrificación, México, o sea, México antes no era un país atractivo para inmigrantes, ¿no? Después de la pandemia, pues llegaron todos estos nómadas digitales porque se dieron cuenta, pues que tenemos, o sea, hay comida rica, está el clima, pues nosotros disfrutamos, tal vez nosotros no lo notamos porque vivimos cotidianamente en esta ciudad y dices, ay, ¿cómo es posible que haya sol y haya lluvia? Y también tenemos contaminación y qué horrible, ¿no? Pero el hecho de no tener la necesidad, o sea, diariamente de usar el aire acondicionado, ¿no? Bueno, la manera que lo hacen en otros países que son sumamente tropicales o donde hay un frío súper intenso, es una ventaja que no se tiene en todo el mundo, ¿no? El hecho de tener, yo siempre les digo, 12 horas al día de sol, o sea, no es una cosa que se da en todas las partes del mundo, ¿no? ¿Cómo eso afecta a la población? Entonces, bueno, México es una región de transición ascendente. Em, Actualmente, después de todas las cuestiones, la crisis migratoria en Canadá y en Estados Unidos, o sea, cada vez hay mayor selectividad en la migración que se acepta en Canadá y en Estados Unidos, pues hay un bloqueo de la frontera. México ha sido atractivo para migraciones que antes no, o sea, nosotros ni pintábamos, ¿no? En que hubiera personas de Europa que quisieran venir a México, de África, de regiones de Centroamérica, ¿no? Eh, Cada vez recibimos más inmigrantes. Por ejemplo, de Sudamérica, de Europa,
e incluso de África, ¿vale? Entonces, México está recientemente siendo atractivo para otros países, ¿no? Regiones fronterizas de recursos, ¿no? Típicamente son parte de la periferia, identificadas por nuevos asentamientos y la explotación de recursos recientemente descubiertos, ¿no? No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, cuando se quería hacer el proyecto de Elon Musk de una planta de Tesla en, eh, en Nuevo León, debido a que en Sonora es- se descubrió que México tiene unos yacimientos importantes de litio. Entonces, como el litio es un recurso importante para producir las baterías de los automóviles eléctricos, pues a Tesla dijo, pues a mí me interesaría, levantó la mano para invertir en Monterrey e instalar una planta de eh, producción de baterías para carros eléctricos, ¿no? Esto no fue casual, pues justamente fue porque había recursos que podían ser explotados y entonces eso permitiría la instalación de esa planta. ¿Por qué? En ese momento cuando salió la noticia, eh, Tesla se quería consolidar como el, la principal empresa, más allá de la producción de carros, de la producción de las baterías, ¿no? Entonces, bueno, después también tenemos regiones de transición hacia abajo, ¿no? Caracterizadas por economías estancadas o en declive debido al agotamiento de los recursos primarios o al abandono de complejos industriales. Por ejemplo, un ejemplo de una ciudad que está en tendencias abajo, no sé si ustedes sepan, pero en Chicago, tenían, bueno, están diversas plantas de productos, bueno, de autos, ¿no? Entonces, estas ciudades, ¿qué pasa cuando las plantas de autos instaladas en Chicago se mueven a la frontera con México o se van a México? Pues las personas ya no hay empleos en Chicago, ¿no? Entonces, todas estas industrias se trasladan a otros países donde pues es más barato conseguir la mano de obra y de ahí se sale esa empresa, ¿no? Esto no solamente pasa, por ejemplo, en Chicago, sino, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando, no sé si ustedes vean eh, lo que pasó con Acapulco? Acapulco era un destino internacional durante muchísimas décadas. Después se empezó a hacer agotamiento de los recursos naturales, las playas estaban altamente contaminadas, se fueron destruyendo algunas zonas de coral, ¿no? Hubo un plan de recuperación de Acapulco. Actualmente Acapulco ya no tiene el nivel de contaminación que tenía cuando fue más depredado, pero explotado, sobreexplotado, pero, o sea, se convirtió en un destino nacional y se convirtió en un destino nacional porque ya el turismo internacional ya no quería venir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, ya se está pasando? El sargazo, o sea, el sargazo no es algo que estaba naturalmente ahí y no es natural, ¿no? Debido a la contaminación y el aumento de la temperatura del agua, está creciendo el sargazo, el mar de los sargazos, entonces ya el sargazo nos llega a playas mexicanas cuando antes no llegaba el sargazo, ¿no? Esa cuestión del sargazo, cuando se descompone, acidifica el agua del mar Caribe. Entonces, en el largo plazo, ahorita está aumentando solamente la temperatura y la acidez de esa agua, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando, debido al aumento de la temperatura y la acidez de esa agua, se mueran los microorganismos que le dan el color turquesa al mar Caribe? ¿Qué va a pasar cuando se destruyan los arrecifes coralinos? Em, entonces, ¿ustedes creen que los turistas van a querer seguir viniendo? Bueno, cuando pasa eso, cuando hay un agotamiento de recursos, ¿no? Debido a la sobreexplotación, pues se puede decir que hay unas regiones de transición hacia abajo, ¿no? Después de esto, hay varias propuestas de integración a la economía, ¿no? Las más importantes es, por ejemplo, el bloque europeo, en este caso la Unión Europea, que empieza con el Tratado de Roma en 1957. Los
que firman para la generación de este bloque europeo son 6 países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿no? Poco a poco se van agregando más países. Eran 28 países hasta el Brexit, con la salida del Reino Unido en 2020. Entonces, la Unión Europea es un bloque económico que tuvo intereses de integración económica. Bueno, existe un Banco Europeo, existen instituciones europeas y las personas de toda la Unión Europea pueden desplazarse entre todos los países. O sea, personas italianas pueden ir a España y no necesitan tener una visa. Un pasaporte sí, pero una visa no necesariamente, y pueden trabajar y vivir en otra ciudad, ¿vale? De países diferentes. Entonces, el bloque europeo es uno de los mayores ejemplos de integridad, de integración económica, ¿no? Después tenemos el bloque asiático, ¿no? Este bloque asiático, pues también tiene intercambios comerciales, básicamente. O sea, se han firmado tratados de libre comercio eh, para impulsar, pues, lo que les decía, desde esa transferencia de tecnología, ese aumento de las empresas, esa parte de especialización tecnológica. ¿Por qué? Porque genera un gran valor, una gran ganancia, ¿no? Después tenemos el bloque norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá, y ahí ustedes ya saben un poquito la historia, ¿no? O sea, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, y de forma gradual hemos pasado por varias cosas buenas, con la ratificación del tratado en 2016, cuando se pensó que no se ratificaría, y se convirtió de Telecan, se convirtió a TECMEC, ¿no? Y ahora, pues estamos en plena crisis, porque tenemos que llegar el siguiente año a una renegociación, y cada vez pues hay mayores diferencias, y cada vez pues nos damos cuenta que no sabemos si vamos a seguir viviendo juntos, los tres amigos o enemigos, ¿no? O sea, recuerden que Trump dijo que hasta que no se resuelva la cuestión de el narcotráfico y la seguridad en México, pues México podría llegar a ser un peligro para la economía mexicana, ¿no? La economía norteamericana, disculpen. Entonces, pues esto lo vemos en esta región, ¿no? Donde, o sea, lo que dio pie a este bloque norteamericano, pues es la búsqueda de intercambios comerciales de manera más rápida y sencilla entre estos tres países, ¿no? Y con esto, pues, o sea, industrias de Estados Unidos se vinieron a instalar a México, también de Canadá a México, productos de México, principalmente el sector de actividad del sector agrícola, pues empezaron a llegar de manera importante a Canadá y Estados Unidos, ¿va? No busca una integración económica, sino busca que haya mayor intercambio de mercancías. Por eso se llaman Tratado de Libre Comercio. México, pues digamos que es un país, primero, bastante grande, ¿no? Em, Aquí nos da un dato, ¿no? De 1900 a 2000 pasó de 14 a 101 millones de habitantes. O sea, imagínense eso, ¿no? Ahorita somos cerca de 130 millones de habitantes, ¿no? Em, en el siglo XX tuvo una explosión demográfica, ¿no? Sigue siendo un sector, bueno, una población que se inserta en las actividades económicas primarias, ¿no? Cada vez ha crecido la participación de la manufactura, se ha incrementado el papel de los servicios, ¿no? Y aquí dice, en la actualidad los sectores industriales y de servicios representan más del 90% del PIB, ¿no? Con una aportación de 25 y 65 respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sectores más importantes actualmente en términos del Producto Interno Bruto de México? Pues primero, el sector industrial, y después el sector de servicios, ¿no? Entonces, estos dos sectores son muy, muy importantes para México, ¿no? Cuenta con 32 entidades federativas, ¿no?
con diferentes capacidades, ¿no? Por ejemplo, mientras que tenemos que Sinaloa pues, se dedica muchísimo a la agricultura de exportación, tenemos la Ciudad de México y Nuevo León, pues enfocados en los sectores de servicios y tecnología. Em, También es importante verificar, pues, cómo es que el factor población se distribuye a lo largo del territorio. O sea, en los años 60 teníamos una pirámide donde la población era predominantemente joven. O sea, jóvenes, el promedio de edad era alrededor de los 12 años. O sea, la mayoría de la población se encontraba en edad de asistir a la escuela básica. Después, en el año 2000, llegamos a ser una población del tipo de pirámide estancada, ¿no? Lo que el principal cambio es que se estaba reduciendo drásticamente la fecundidad, o sea, las personas dejaron de tener gran cantidad de familias, ¿no? O sea, se pasó de una familia donde el promedio eran cuatro a un promedio. Actualmente, si les preguntan a todas las personas, oye, ¿cuántos hermanos tienes? Uno. Este, pues, ¿de qué tamaño es tu familia? Ah, pues somos cuatro, ¿no? Dos papás, dos, dos hijos, ¿no? Este, entonces, todo ese lema de la familia pequeña vive mejor, pues aquí fue en este periodo, antes del año 2000. Actualmente estamos en un proceso, en esta pirámide regresiva, donde dice que pues ya las personas, ya no hay, ya ha reducido la fecundidad a tal grado que ya hay menos población joven, niños, ¿no? Em, Nos encontramos en estos años del 2020 al 3030 en México. Vamos a tener la mayor cantidad de poblaciones económicamente activas, o sea, de entre las edades de los 25 a los 64 años. Entonces, por eso se ven que aquí hay mucha población económicamente activa, ¿no? Y muchas personas económicamente activas van a inmigrar a México. Entonces, por eso se ven estos piquitos, ¿no? De acá. Entonces, pero una vez, así como vamos a tener mucha población en edad económicamente activa, también va a crecer gradualmente la población envejecida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una población, pues que ya está más grande, que ya no trabaja tanto como antes, que algunos no tienen seguridad social, ¿no? Entonces no tienen pensión, entonces no sabemos con qué van a sobrevivir las personas, pues que no tienen esta pensión. No hablo de una pensión, la pensión del universal de los adultos mayores, ¿no? Sino hablo de tener una pensión en términos de tu seguridad social. Em, y después de esto, pues vamos a seguir envejeciendo. Entonces, nuestras preocupaciones deberían de ser qué va a pasar, o sea, porque no, debemos de buscar un mayor intercambio en términos de los roles de género, ¿no? Hacerlos más equitativos para que las mujeres pues puedan y quieran seguir siendo mamás, ¿no? Y tener hijos, puedan conciliar su vida profesional y trabajo. Y para eso se necesita una gran lucha a favor de la equidad y de perspectiva de género entre pues, los diversos géneros que existen, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes niveles de desarrollo en función de la composición de la población. Eh, en demografía se analizan la tasa de natalidad, ¿no? Cuántos nacimientos hay por cada 1000 mujeres en edad fértil. La edad fértil es de los 15 a los 49 años normalmente. La tasa de mortalidad, cuántas personas y de qué se mueren las personas cada año, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en México, pues hay alta mortalidad en los jóvenes de accidentes, las mujeres específicamente de muerte materna. Este, Principalmente la muerte materna es más frecuente en zonas rurales que se encuentran alejadas de los servicios de salud. Tenemos una población donde las personas adultas empiezan alrededor de los 45 o 50 años a tener enfermedades crónico-degenerativas, y estas enfermedades crónico-degenerativas pues les afectan su vida, su calidad de vida, y al final en algunos casos los llevan a la muerte, ¿no? Por una cuestión cardíaca, como cáncer, por una cuestión de diabetes, ¿no? Por una hipertensión.
Al analizar pues la frecuencia, los enfermos y las causas de muerte, pues hablamos también de morbilidad. Y la población absoluta, siempre hay que tener que contemplarla. Por ejemplo, en población absoluta, ¿qué cantidad de población somos hoy en México? Alrededor de 130 millones de personas, ¿no? Y yo doy un número, entonces es una población absoluta. Pero si me dijeran, a ver, ¿qué porcentaje de personas de... em, ¿qué porcentaje de personas jóvenes se encuentran en informalidad? El 60%. Eso es una población relativa, un porcentaje es una población relativa. También es diferente y es muy importante diferenciar entre población urbana y población rural, población que vive en las ciudades, población que vive en el campo. Y cuál es la población económicamente activa y la inactiva. La inactiva normalmente son los niños, personas menores de 24 años que aún pueden estudiar hasta la universidad, y los adultos mayores teóricamente son población inactiva. Sabemos, por ejemplo, que eso en realidad no pasa en México porque muchos de estos adultos mayores pues, se insertaron en informalidad, no tienen seguridad social y tienen que seguir trabajando a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, a esta población, pero idealmente los adultos mayores y los niños no deberían de trabajar de forma activa. Em, y esto, o sea, las desigualdades estructurales que hay en las sociedades y también los diversos niveles de desarrollo fomentan las migraciones, ¿no? Y ahí te dan las migraciones principalmente de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Dependiendo, o sea, lo que se busque, ¿no? Entonces, aquí las principales causas de migración, pues podemos decir, busco mejorar mi calidad de vida, busco mejores oportunidades de trabajo, busco mayor seguridad, ¿no? Me voy de refugiado o asilo a otro país, migro porque, digamos, porque tengo dinero y también quiero migrar, esa también es una opción. Em, También puede ser migración por negocios, ¿no? Migración por conflictos bélicos. Recuerden que cuando se inició la guerra con Siria, pues varios países recibieron a refugiados sirios, ¿no? Entonces, por eso también se desencadenan las migraciones, ¿no? Entonces, es importante en general para los diversos países, pues analizar cómo anda su población en términos de cuántos hijos tienen, cuántos años viven, cuál es su esperanza de vida, cuántas personas migran, inmigran y emigran, ¿no? Para saber si tenemos un saldo neto migratorio positivo o negativo. Si tenemos más emigrantes, o sea, que se van de México, pues es negativo. Y si tenemos más inmigrantes que emigrantes tenemos un saldo positivo, ¿no? O sea, México está siendo fue atractor de personas de otros países que se quieren venir a vivir a este país. Entonces, pues, ¿cómo se distribuye una población? Pues, aparte de distribuirse como quiera, ¿no? Pues, nosotros habitamos en función de muchas cuestiones, como por ejemplo el trabajo, ¿no? Normalmente buscamos tener una casa cercana a nuestro lugar de trabajo para que pues mejoremos el tiempo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues, o sea, no sé si les platiqué en esta clase, em, de un año, del 2020 al 2025, em, se mudaron muchas personas, salieron de vivir de Ciudad de México a otras entidades, ¿no? A la entidad donde más viajaron estas personas, estos chilangos, fueron a ciudades conurbadas con la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el precio de la tierra es más barato que en la Ciudad de México, porque, digamos, tal vez son casas que son casas horizontales, ¿no? Pero, pues tal vez no todo el mundo pueda comprar una casa horizontal en la zona conurbada, ¿no? Aunque puede ser que sean zonas tal vez menos urbanizadas, más tranquilas, etc. Pero más alejadas a servicios, más alejadas al trabajo. Y también por eso, pues nos pasa un fenómeno de que las personas hacen transferencias en términos de tiempo de trayecto, ¿no? Demasiado grandes, ¿no? Entonces, una persona de mexicana que proviene de áreas conurbadas como Netzahualcóyotl puede hacer a su trabajo como 2 horas, casi al mismo tiempo que haría si trabajara diariamente en Mérida y se fuera en avión para hacer 2 horas diarias de trayecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Que las personas en México pues gasten tanto tiempo en
en estos trayectos a sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos el día de hoy, con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy, es cuántos sectores de actividad económica hay, primario, secundario y terciario, cuántas son las actividades económicas principales en México. Recuerden que o sea, lo que más aporta al Producto Interno Bruto, pues son esta agricultura de exportación, el sector turismo, petróleo, este, y pues toda la producción de bienes y mercancías, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto fue básicamente lo que tenemos que ver en el módulo 3 sobre las actividades económicas y la población. Todo esto le compete a la rama de la